Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Estamos en una emisión más de En Consulta con el Doctor del Guante Negro. Carlitos, ¿cómo estás? Buenos Pues noches. la verdad que como cada 15 días, un placer, un gustazo de estar aquí en consulta con el doctor del Guante Negro. ¿Y el guante qué onda? Ay, se me olvidó. Ahora se me olvidó. Híjole, qué mal. Digo, Pero bueno, tenemos un pero invitadazo el día de hoy, mi querido sí, doctor. Y pues empezamos bueno, así de una buena vez. Digo, casi siempre cuando llegan los invitados llegan tarde, pues entonces lo que hacemos es tratar de buscar empezar nosotros y ya que llegue el invitado, pero ahorita pues, mi querido amigo Geoffrey llegó bien, entonces vamos a presentar, claro. vamos a emitir un gran aplauso para mi amigo Geoffrey, recordar por reiterar supuesto, para Joffrey. que ahorita vamos a hablar con él, vamos a hablar contigo acerca de tu historia, tus cosas, todo, vamos a hablar largo y tendido acerca de eso, pero también vamos a tratar de buscar darle continuidad a todas y cada una de las cosas que hemos estado haciendo, sí, siempre, ¿no? Claro. Sí, en el programa. Y entonces vamos a empezar, ¿qué te parece, mi querido Carlitos? Adelante, como cada 15 Sí. días. Bueno, entonces vamos a dar inicio, como siempre, como cada 15 días, ¿sí? Vamos a dar inicio con las efemérides. ¿Qué demonios pasó en el tiempo? Un día 16 de julio. De julio. ¿Sale? Y fíjate que hay una serie de historias que son interesantes, ¿no? Que no tienen que ver con México. Yo estoy buscando, tratando de ver algo de historia para que haya pasado en México. Por desgracia, un 16 de julio no se celebra nada en México. No pasó, No pasó nada. Pues no sé si haya pasado algo, pero pero el 16 de julio se hizo el programa de En Consulta con el Doctor del Guante Negro, que eso es... Exactamente. Eso ya se tiene que apuntar en las efemérides, claro. Claro, por supuesto, con un invitadazo como yo. Joffrey, exactamente. Exactamente, ¿no? Muchas gracias. Sí, y entonces, un día 16 de julio, pero del año de 1790, Ok. sí, se funda la ciudad de Washington, D.C. Ok. Sí, entonces, ¿tú sabes lo que significa D.C.? District Columbia. Exactamente, es precisamente por eso. Ahora sí me agarraste en Sí. curva, doctor. No, es por eso precisamente, porque es parte del Distrito de Columbia, Ajá. de la Columbia Británica, y entonces ahí precisamente se fundó la ciudad capital de los Estados Unidos, de exactamente. Norteamérica, ¿no? Y esa es una de las tantas cosas que pasaron. Pero fíjate tú que en el año de 1969, sí, un 16 de julio, fue precisamente después de muchas misiones tripuladas por animales, por perros, por changuitos, por personas, ¿sí? Por primera vez había habido misiones que habían llegado, ¿sí? Que habían llegado hasta la luna, le habían dado una vuelta y se regresaban, ¿sí? Pero nunca habían aterrizado, es decir, Ok. habían alunizado, Exacto. ¿sí? Y precisamente un día 16 de julio del año de 1969, la misión del Apolo 11, es la tercera misión que llevar seres humanos, ¿sí? Es la primera en hacerles aterrizar en la luna. Entonces, esa es una de las tantas historias que Hay se vieron. muchísimas películas acerca de ese alunizaje. Mira, yo te voy a contar una historia. Yo no sé si tú, Geoffrey, has tenido la oportunidad de visitar la NASA. ¿Eh? Yo Pero- sí, digo, sin problema, cada 8 días. No seas mami. No, pero es que, forma parte de los tours que hacen muchas personas que van a visitar Estados Sí, Unidos. claro. Puede ser en Houston o puede ser en Cabo Cañaveral, ¿no? Pero visitar en el tour de la NASA es impresionante, ¿no? Sí, supongo Impresionante por las cosas. Tienes un simulador espacial que es como si tú despegaras, Ujú. ¿sí? Y tienes las sensaciones que viven un astronauta, ¿no? Y tienes simuladores allá, tienes ¿Tú los has ido? diferentes cohetes y todo, sí, he tenido la Órale. fortuna de conocer ese Padrísimo. lugar. No, conozco cada estupidez en el mundo que en México conozco cada tontería. Oye, güey. pero esa sería muy buena experiencia, ¿eh? ¿Mm? La verdad es que sí.
Sí, y además hay cupones. Tú vas a una cafetería, por ejemplo, en Orlando, y en las cafeterías hay un books de descuentos en donde te hacen un descuento por ir a la NASA, ¿no? Que no está tan cerca de Orlando, tienes que Sí, manejar sí, un sí, ratito, ¿no? Pero es una cosa impresionante, ¿no? Impresionante. Y eso precisamente que pasó y que ves y que al visitar Cabaña Cañaveral, la NASA es impresionante, impresionante, es súper, súper linda, tienes muchas cosas por conocer, muchas cosas que ir, y diario que se abre creo que son las 3 de la tarde, siempre hay un astronauta con el que puedes platicar y fíjate, casualmente la vez que fui, hace algún rato, estaba el primer astronauta mexicano, ¿cómo se Neri llama? Vela. Rodolfo Exacto. Neri Vela. Me tocó verlo, me tocó platicar con él y todo. No me digas, ¿de verdad? Sí, yo no tenía la fortuna de conocerlo. Y ya sabes, ¿no? Eso de que, fíjate que vengo de México. Y así como buen paisano. Aquí, eso, algo así por el Sí, estilo, sí. perdón. Sí, así Unos tacos es. de suadero, ¿no? Sí, güey, es que sí los extrañas. Cada vez que viajas. Sí, al sí, extranjero, sí. Es fuerte, cabrón. Unos taquitos Qué al bueno. pastor. Exacto. Chilango Exacto. número Oye, 1. espérate, voy a recomendar, no tiene nada que ver con el programa y todo, pero en Netflix hay una serie. Una serie que se llama Crónicas del Taco. Güey. Crónicas del taco. ¿Ya la viste? Buenísimo. Buenísima, güey. Buenísima. ¿No la has visto, Geoffrey? No, no la Vela, conozco. no, vela, Espero verla. Muy bien. Sí, sí. Ah, va, está Son muy 6 buena. capítulos que dijo, es... No sé por qué me late que su patrocinador es Netflix y no. Y no quiero mucho. No, Ajá, güey. sí. Ojalá lo tuviera gratis, cabrón. Híjole, ojalá. tuviera gratis Netflix, pero no. Pero sí, muy buena serie, la verdad es que muy entretenida. Sí. Las Crónicas del Taco. Y como parte también de las historias que suceden en lo que pasó un 16 de julio, en 1994 finaliza en Ruanda la guerra civil, que duró desde el 1 de octubre de 1990 hasta el 16-18 de julio de 1994, ¿no? Sí. En donde había un conflicto entre los rebeldes de un frente patriótico de ruandés contra las fuerzas gubernamentales del presidente, que era Juvenal Ibariama, algo así se apellidaba. Sí. Sí. Entonces, Me fue parece algo que bien. por ahí manda la ONU un ejército mediador, Sí. ¿no? Y Sí. por ahí se pone bastante rudo con este ejército, entonces Digo, no, nosotros no tuvimos nada que ver con eso, ni mucho menos, pero siempre que existan una guerra en la actualidad, No. es y lamentable, muy lamentable. no es nada bonito, ¿no? Y vamos a pasar a historias más coloquiales, más bonitas, más preciosas, Más agradables. más agradables, que tienen que ver precisamente con el rock and roll. ¿Te gusta el rock and roll? Me gusta, claro que sí me gusta. Sí, me encanta. Tal vez ¿Cuál no es tu soy grupo tan fanático. favorito? No, creo que entramos en preguntas complicadas, porque además el rock and roll tiene pues distintas aristas, ¿no? Pero si Sí. nos vamos un poco a la época antigua, pues, los Rolling Stones, ¿no? Eso Sí. no puedo negar que son lo que a mí me encanta. Digo, los Rolling, estamos hablando de... Fíjate que te voy a contar una historia. Ha habido invitados que han estado con nosotros y que han coincidido conmigo. Hoy no tenemos nada que de los Rolling Stones, la verdad. Pero fíjate que, por ejemplo, cuando vino esta Margarita Cerviño, hablamos Sí. de una cosa de los Rolling Stones. Ajá. Hablamos de una cosa de los Rolling Stones, que se iniciaba un disco en ese entonces. Cuando vino René Torash, un rockero que es cuate mío. Todo el también programa fue de rock. Sí, obviamente. Programazo, Y es muy buen programa, por cierto. Estuvimos hablando precisamente también de los Rolling Stones, hablando de Simpatía por el Diablo, güey, que se acababa ese día, se había grabado en ese entonces esa canción. Melodía. Esa canción y fue impresionante, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de otras cosas que se hicieron también, pero un 16 de julio, en diferentes tiempos y en diferentes espacios, ¿no? En el año de 2001, ¿sí? Saca un disco que, mira, no voy a hablar acerca de este disco en específico, ni lo vamos a escuchar, porque no creo que a mucha gente a mí me gusta, de hecho yo soy muy fan de Judas Priest, es un disco de Judas Priest. Este disco es un disco raro, el Machine Man. Es un disco raro y se hizo precisamente, se sacó a la venta un 16 de julio.
Pero Machine Man es un disco que fue el último disco de un vocalista que fue transicional en esa banda, con Rob Halford. Rob Halford, fíjate que es bien chistoso porque hay una película que no sé si ustedes hayan visto, que habla precisamente de la historia de una banda de metal, ¿sí? En donde el vocalista rompe su Barbie, se va y empieza a hablar de cosas y todo, y entonces se sale y contratan a un fan, ¿sí? Sí, Órale. sí, la película es se llama Rockman, no. Rockman, sí, es una película Rockstar, se llama Rockstar la película, y habla precisamente de esa historia. Mucha gente decía, no, pues es que es la historia de Judas Priest. Digo, tal pareciera que No sé sí. no sé si tenga que ver. Por ahí recuerdo una portada con una Barbie rota. No. ¿No? Pero esta sí tiene que ver un cuate que está con una guitarra y va caminando, va Ok. haciendo así. Pero lo más impresionante de toda la historia es cuando agarra y segundo vocalista los deja a medio concierto y dice adiós, sube a otro güey que cante, un fan, y se va. Y los deja ahí a medio concierto, cabrón. Eso es impresionante. Y eso, digo, pasó en algo parecido con Tim Owens. Tim Owens, que fue el segundo vocalista de Judas Priest, que dejó de serlo y luego ya regresó de nueva cuenta a Rob Halford para hacer de nuevo, continuar con su historia, ¿no? De Judas Priest. Esta es una de mis bandas favoritas. Yo he tenido la fortuna de verlos, yo creo que unas 4 veces, Ok. ¿sí? Aquí en México. Una en Estados Unidos y otras 3 aquí en la Ciudad de México. La primera vez que los vi fue hace ya un rato y de hecho les abrió una... De hecho yo en ese entonces había ido por Whitesnake, porque La Serpiente Blanca es una de mis bandas favoritas, güey, así de plano. He ido a festivales nada más a ver a Whitesnake, cabrón. De hecho, por ejemplo, fui al Mother of All el noviembre pasado, Ok. que fue en Monterrey, y nada más fui a ver a Whitesnake, cabrón. Después estaban tus cuates, güey, con el bicho de sombrerudo, güey, ¿cómo se llama? Sí. Y me valió madre, me salí, güey, porque Sí, dije, sí, no, sí, estos güeyes sí, no sí. los quiero ver, cabrón, ¿no? Digo, así es, ¿no? Pero este es un disco que fíjate que es bien chistoso, porque este disco es el que menos ventas ha tenido de toda la historia de Judas Wow. Priest, güey. Tiene 57,794 copias y son las únicas que se vendieron, güey. O sea, fue uno Más de los... uno el que te compraste tú. Este es uno de... No, pero ese es uno de los discos que menos se han vendido. Mira. De Judas Priest. Sí, hay Mira. discos que son fabulosos, hay discos que son tremendos. Por ejemplo, Turbo Lover es uno de mis discos favoritos de Judas Priest, güey. O sea, y así casi muchos vienen así, ¿no? Esa es la primera efeméride, ¿no? Del día de hoy, en el que tiene que ver con el rock and Con el roll. rock. La segunda efeméride tiene que ver con un grupo que creo que ya estuvimos hablando acerca de ellos. Ya lo escuché. Sí. Y Antes de que pasemos a Sí. esa efeméride, tenemos saludos, mi querido doctor. El Moicano primero dice, eso nunca tiene que ser. Supongo que dice lo del guante, supongo. Nos regaña, dice que se le olvide el guante. Saludos, Doc, y a Carlos desde una playa cualquiera. Estoy con mantarraya, dice. En Acapulco nada más. sí. Sufriendo. Ay, güey, ¿eso qué significa? ¿Que no va a venir la mantarraya? Yo creo que Bendito no. sea Dios, mano. No. Digo, Ya sabes que se aparece, dice Judith Bolaño, dice saludos, Doc. Moicano primero dice Hola. NASA, es aquella con la que se hacen tortillas. esa es Esa es masa. la masa. Oh. Ah. ¿Quién dijo? Se parece a la mantarraya este güey. ¿Quién dijo? El Moicano. No, mames. Dice Denis Rosales, Doc, Pues sí, por eso saludos. está con él. Denise, ¿cómo está? Saludos, Denise. Dice Lili Ángeles, saludos, doctor Joffrey. Hola, claro que sí, ¿cómo no? Saludos, un gran gusto nuevamente. Muy bien. Ahí está, Doc. Sí, ok. Bueno, entonces, la siguiente efeméride tiene que ver con este grupo. Híjole. De mis grupos favoritos. Sí, hijos. Sad, easy girl, easy girl. ¿Qué te pareció la película, mi querido Doc? Creo que ya habíamos platicado de eso, pero ¿qué te pareció la película? La película de... Híjole, Rhapsody de Bohemia. Ajá.
Fíjate que es una muy buena historia. Yo no podría decirte que me gustó más esta o la de Rocketman. Las dos me encantaron, Ok. las dos. Yo creo que como historia tradicional está súper bien. Y toma muchas facetas Sí, que importante. tienen que ver de Freddie Mercury. Su historia como músico, como vocalista, lo que vio, lo que hizo, lo que tuvo. Exacto. Se me hace una historia muy bien cuidada, pero Sí, sumamente sí, bien sí. cuidada con respecto a lo que era él, ¿sí? Digo, no porque tenga que ser algo obsceno o algo así. No, por supuesto. Yo voy con mayor apertura que pueda tener. Sí, claro. Digo, pero su historia pudiera ser o pudiera haberse tratado de la forma más tétrica, ¿no? Y sin Claro. embargo, súper bien cuidada, súper bien llevada, con momentos sublimes durante toda la película. Me parece que las adaptaciones fueron extraordinarias, Sí. a mi gusto, ¿eh? La verdad Sí, es que a mí me encantó la película. Sí, súper bien, ¿no? Es como, por ejemplo, hablar de la historia que tuvo Elton John. Ajá. También su Rocketman es Sí, claro. súper buena película. No sé si ha tenido el mismo éxito Creo que esta, no, ¿eh? Creo que no. pero sin embargo es muy buena película. Muy buena película. La verdad es que sí, No. extraordinaria película. Y después, yo creo que en este caso, hablar de Rapsoda Bohemia, en el año de 2012, un 16 de julio, fue declarada en Reino Unido como la canción o el single más popular que existe en todo Reino Unido. Exacto. Entonces, arriba de canciones muy clásicas, muy tradicionales, como pudo haber sido Billie Jean de Michael Jackson. Por supuesto. Sí, pero esta es una de las canciones más importantes en el Reino Unido y yo creo que en el mundo, ¿no? O sea, para mí el juego que tuvieron al estar haciendo esa canción, el cómo se grabó, todo eso se ve en el documental. Exacto, en la película. película Ajá. es impresionante. Sí, sí, cabrón, sí, es impresionante. ¿No? Padrísima. Sí, es así es, ¿no? Y bueno, vamos a pararle porque si no luego nos bloquean y ya sabes, No se va a ¿no? escuchar todo el programa. Sí. Yo me gustaría que tuviera todo ese fondo musical Híjole, de estaría ese genial. tipo de cosas, ¿no? Y esta canción, Rapsoda Bohemia, viene en el cuarto disco de de Queen, que se llama In the Opera, Sí. pero como es un reprint de muchas cosas, traje el de éxitos Ah, de Queen, ok. ¿no? Que vienen todas y cada una de las canciones importantes. Este primer disco de Queen de A mí grandes me éxitos. encantaría tenerlo en acetato. ¿Este? El cuarto disco. Ah, dijo. Bueno, si en CD es complicado Sí. conseguirlo, ¿eh? En acetato, híjole. Sí. Es como, por ejemplo, que tú quisieras conseguir el de Flash Gordon. Ajá. El de Flash Gordon en acetato es imposible, ¿no? Yo lo tengo. ¿Tú lo tienes en acetato? Claro, cuando era pequeño, pues en ese momento era fácil adquirir los discos en acetato. Y claro que tengo a Flash Gordon en acetato. No, digo, no. Díganme cuánto cuesta para venderlo, ¿no? La verdad, No, lo sé. no, la neta, digo, lo que mejor puedes hacer es guardarlo. Ah, entonces así lo haré. Es cuidarlo, es guardarlo, es tenerlo, porque como en algún momento hemos estado platicando, ¿no? El tener esa particularidad, el que tú puedas abrir un disco, el que tú puedas ver todas y cada una de las Ah, por cosas, supuesto, por las supuesto. letras, las formas, las canciones, arte. el arte de este disco, cómo se hizo, en qué momento y todo, pues dices, no mames. Es como, por ejemplo, que veas el de carrera de bicicletas, el disco, no, es buenísimo. Yo tengo un CD que es japonés, en donde viene todo el póster de la carrera de bicicletas, del video en donde están todas las chavas No me digas. en topless, güey, es que de ese tiene dos versiones. Pues mira, al final, de casualidad, tengo ese disco y pues Ajá. bueno, atendiendo No, a y- sus expertas recomendaciones, entonces seguirá permaneciendo. No, conmigo. de ese Claro que sí. de ese tienes que guardarlo, hay discos que son que tienen que guardarse, que tienen que tenerse, ¿no? Y luego nos mandas una foto ahí del No, en del verdad CD que sí, sí, y lo sí. cuelgas aquí en la transmisión para que sepan de lo que estamos hablando. Sí, no, perfecto, es que creo que sí, Pero por en un hecho, compost. Porque además, déjame decirte que una de las cosas más importantes que puede tener en condición el ser humano es precisamente la música, ¿no? Para mí es importantísimo Ah, no, por siempre, supuesto, toda la vida, por ¿no? supuesto.
Y digo, toda la vida tuve que ver con el rock and roll, toda desde diferentes puntos de vista, entonces por eso es que yo tengo una colección un poquito grande de discos, ¿no? Sí, tengo como 3,000 discos, güey, no mames. Ya casi te sales por dejar los discos ahí. Y no, digo, los tengo ahí en un lugar, en mi casa, ¿no? Y por último, un 16 de julio, pero del año de 1982, se publica por primera vez el disco. Ese, digo, no lo quise traer, aunque es un gran músico. Va a venir a México en el mes de octubre. Viene Billy Idol. Viene Billy Idol con su show completito. Viene totalmente solo. Digo, es una gran oportunidad de ver a alguien que en los años 80 hizo cosas, impresionantes. Y fue cuando hizo su primer disco que se lanzó, porque él era un vocalista de una banda punk, y empezó a hacerse más comercial, empezar a hacer otro tipo de cosas, y lanzó su primer single, que fue White Wedding, que es una canción... Sí, no, por supuesto. Digo, buenérrima, ¿no? Nos dice Miguel Espinosa, saludos a todos. Hace 3 días fue el aniversario de Live Aid 1985, simultáneo a 190 países. Efeméride para rockers, dice. Sí, precisamente, y eso precisamente pasó con lo de Queen, ¿no? Exacto. Ahí estuvo y fue una de las bandas más importantes porque hizo como una reunión en donde... No, padrísimo. Sí. Sale en la película. Sale en la película y prácticamente completo todas las rolas que se aventó. Digo, es impresionante, ¿no? Y ahora vamos a hablar de las recomendaciones, ¿no? Esta vez vamos a hacer 3 recomendaciones. 3 recomendaciones. Bien. 2 que tienen que ver con libros que hicieron cosas. Yo te había contado hace rato, antes de que empezáramos, que fui a ver una película. Ajá. Que me parece que no sé si ya la has visto tú, Geoffrey, pero fui a ver se llama Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Que, diablo, se me hace una película sumamente interesante, porque tiene que ver precisamente con la historia, yo quiero pensarlo así, no sé si sea la verdad, si alguien lo sabe, que nos diga, pero la historia de Pedro Almodóvar, de todas las cosas que ha vivido, de cómo filmaba, de cómo escribía, de cómo hacía cosas, ¿no? Y él, en su haber, tiene ciertos libros, uno de los que hizo, que yo leí hace tiempo, que después lo hicieron aquí en México, una obra de teatro, que estuvo en el Foro Shakespeare, que de hecho la fui a ver, que es la historia de una estrella porno, que se llama Patidifusa, y otros textos. Este libro de Pedro Almodóvar lo hizo en sus inicios, después de haber sido parte de un grupo importante en España, que se llamaba Almodóvar y McNamara. Hizo esta serie de textos, entre ellos los de Patidifusa, y es una historia, bien coloquial, de que imagínate tú a una estrella porno que esté hablando acerca de su vida, de su forma, de qué es lo que vio, por qué se decidió hacer eso, cómo lo hizo, de la forma en la que lo hizo, y con el humor que siempre la ha caracterizado a Pedro Almodóvar, ¿no? Claro. Entonces, hay mucha gente que no ha visto muchas películas de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar como director, es alguien... Yo durante mucho tiempo he sido muy fan del cine. Uno de ellos, de los cineastas impresionantes que me han dejado cosas, precisamente es después de Atame, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Kika, muchas historias son esas. Uno de ellos es Pedro Almodóvar. Otro de ellos precisamente es, ¿cómo se llama el de Jamón? El director de Jamón. Esa sí la vi. No recuerdo. El director de Jamón, Vigas Luna. Exacto. De Vigas Luna. Ese cuate tiene también, le gira la piedra. Cañón. Digo, no más, ver Caniche, güey, ver no más, ¿qué pasó? Sí. La teta y la luna, güey, tiene una historia que es, desde empieza, todos estos cuates, eran demasiado visuales, hacían cosas muy fuertes, ¿no? Pero yo creo que si alguien quiere ver lo nuevo que está haciendo Pedro Almodóvar, está súper recomendable ver esa película, ¿no? Y recordando eso, volviendo a ver este texto, dije, pues lo recomiendo, si alguien lo quiere buscar. Es un texto muy bueno, que a mí se me hizo padre
estar viendo eso, ¿no? Okay. Y la segunda recomendación es un libro de Benito Taibo, el hermano de Paco Ignacio Taibo II. Okay. Que se llama Persona Normal. Es una historia, digamos que como para veinteañeros, adolescentes, así. Okay. De un chavo que está viajando como en el tiempo. Híjole, necesitan leerla. Es una obra que a mí cuando la leí en Espacio y Tiempo me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Yo creo que Persona Normal es un texto novelesco bien logrado, bien hecho, y Benito Taibo, escribe súper bien. También como su hermano, Paco Ignacio Taibo II, también escribe súper bien. He hablado pestes de uno de sus libros, que sí, la neta dije, no mames, o sea, esto qué pedo, pero en general es bueno, es muy muy bueno, ¿no? Y la tercera recomendación, me la acaba de dar Geoffrey, es precisamente esta, y sería bueno que tú me dijeras, ¿qué es esto? Muchas gracias, pues agradecer que estés proponiendo mi libro como una de las recomendaciones. Pues prácticamente es las 71 propuestas para la transición a un modelo exitoso de cultura física y deporte para la Ciudad de México. Son 71 puntos que de alguna manera se pueden convertir en realidades en la Ciudad de México para que al final los que conocemos un poco de cómo está contextualizado el día de hoy el deporte, la educación física, la recreación, las ciencias aplicadas en la Ciudad de México, pues podamos tener una transición mucho más amigable de una forma rápida, consciente, pero además con puntos que estratégicamente se pueden llevar a cabo. 71 propuestas que de alguna manera pueden llevar precisamente de una forma mucho más sencilla al lector a entender dónde nos encontramos y hacia dónde debemos de transitar. Oye, Geoffrey, ¿tú crees que esas propuestas que tú estás haciendo de alguna o de otra manera podrían ser viables en otro tipo de ciudades aquí en México claro también? Que sí, mira, prácticamente de 71 propuestas, estoy convencido que 60 a 65 son aplicables en cualquier estado de la República Mexicana. Inclusive muchas de estas 71 propuestas están vinculadas, por ejemplo, en la Ciudad de México con el proceder de las alcaldías, lo cual nos lleva a que también son indicadas para el proceder de los distintos municipios a lo largo de la República Mexicana. Oye, ¿qué te llevó a hacer esto? ¿Qué? O sea, yo sé, al ratito vamos a estar hablando más de tu persona, de lo que eres y todo esto, ¿no? Pero ¿qué te llevó a empezar a buscar esto? Mira, al final este es un libro que construimos 3 amigos, Brenda Chávez, Ernesto Solís y tu servidor Geoffrey Recoder. Al final, así como estamos platicando en este momento nosotros... con una chela en la mano. Con un café en la mano. Con un café en la mano. Ya, perdón. Coincidimos en que probablemente lo que requería la Ciudad de México eran cambios estratégicos en determinados puntos, quirúrgicamente hablando. Y que nosotros nos cuestionamos qué estábamos haciendo para cambiar este gran problema que tenemos en la Ciudad de México vinculado con la cultura física. Y nos dimos cuenta que cada uno desde nuestra área profesional estábamos trabajando para cambiar las cosas, pero que no son suficientes. Y que de alguna forma a nosotros se nos estaba dificultando más generar condiciones de cambio porque no teníamos antecedentes. Y tampoco teníamos guías. Y me refiero a guías escritas, y también lo voy a decir de forma muy responsable, guías como personas que nos pudieran ayudar para que nos asesoren y nos puedan tal vez recomendar hacia dónde debíamos de estar transitando. Y en un sentido de responsabilidad nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo nosotros 3 para ayudar al deporte de nuestro país y de la Ciudad de México? Y coincidimos que era muy importante poder plasmar en un documento todo lo que de alguna forma nosotros hemos estado viviendo a lo largo de nuestra vida, primero como atleta y segundo profesional dentro del deporte, para que las siguientes generaciones, bueno, no las siguientes, las actuales generaciones y las siguientes generaciones, primero pudieran tener un contexto verdadero y real de lo que está pasando en la Ciudad de México y hacia dónde debemos de movernos. De alguna manera, en nuestro gran, hermoso ambiente, sobre todo del deporte, existimos grandes críticos, pero esos grandes críticos no realizan propuestas que de alguna forma, número 1,
puedan ser viables, o dos, cuando probablemente puedan ser viables, que se encuentren con elementos reales para poder demostrar que sí son viables esas propuestas. Digo, es que es mucho más fácil criticar, pero mucho más fácil criticar que construir cosas, o hacer cosas, o proponer cosas. Mira, digo. Y al final cuando uno propone, construye y publica, uno se enfrenta a una realidad. Vas a ser criticado. Sí. Entonces también muchas personas no se atreven o no quieren manifestar sus ideas precisamente a este miedo para que puedan ser criticados. Y nosotros nos encontramos que en nuestro círculo sabemos que vamos a ser altamente criticados por muchas de las ideas que estamos plasmando en este libro. Pero al final entendemos que tiene que ser de esa forma. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos la verdad absoluta. Por supuesto que no, digo. Entonces, cuando alguien puede retroalimentarnos respecto a una idea que nosotros estamos plasmando, lo que nos permite es que con esa retroalimentación podamos construir y reconstruir un documento que pueda ser mucho más completo y mucho más profundo. Para que el día de mañana, para ese egresado de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, para ese egresado de la Escuela Superior de Educación Física, o de cualquier otra escuela vinculada con la cultura física, puede tener un elemento el día de hoy, exactamente, para que rápido pueda entender dónde estamos parados y hacia dónde debemos ir. Yo te lo puedo decir porque, por ejemplo, cuando yo salí de la Escuela Superior de Medicina, de la SM, en la especialidad de Medicina del Deporte, en la actualidad era una cosa sumamente rara que dijeran, pero ¿por qué te vas a estudiar eso? ¿Por qué estudias la especialidad en Medicina del Deporte, güey? O sea, ¿eso qué es? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿A poco existe, no? ¿Existe eso? ¿A poco existe? Claro. No, güey, no, y ni te cuento, güey, cuando agarré y como una loquera, güey, salí de aquí de México, y me fui a otro lugar a estudiar mi maestría en nutrición deportiva, güey. Bueno, peor todavía, dices, sí. ¿A poco existe medicina del deporte? Pero te vas a un tema más extremo. Existe nutrición deportiva, sí. Existe psicología aplicada al deporte. Sí. Y al final del día de hoy las condiciones que estamos teniendo en el mundo pues, nos están permitiendo encontrar que este tipo de especializaciones son necesarias, porque hoy el deporte no es como se realizaba hace 70 u 80 años. Pero espera, lo peor de todo es que todavía nos encontramos aquí a personas que siguen pensando en el deporte como hace 60, 70 u 80 años y que siguen actuando de esa manera. Y a muchos los conozco, y lo puedes decir con el nombre de entrenadores, y lo puedes decir de nombre de mucha gente que está dirigiendo lugares, o que está en algunos lugares, o que ya les tocó ser, estar cubriendo algún tipo de puesto político, y que tuvo carencias, que tuvo cosas, que le pasaron situaciones, pero que sin embargo, por gran desgracia, no tiene la capacidad como para poder solucionar cosas o llevar de la mano las cosas, ¿no? Yo digo, está de más que yo me ponga a contar historias aquí, güey, cuando tú eras uno de los nominados para quedarse en ciertos lugares del gobierno. Salud. Pues salud. Es cierto. Salud. Sí. Salud. Sí. Digo, como muchos, güey, o sea, a mí en algún momento me han nominado para estar en algún lugar, estar cubriendo, así, y de repente pues llega un cuate de alguien, sí, y no me voy a poner a hablar mal de eso, ¿no? Ni me voy a poner a decir otro tipo de cosas, pero sin embargo, a veces la ineptitud trasciende, ¿no? Lo hablábamos, fíjate, el sábado, el domingo. Uh-huh. Hablamos precisamente de ese tema, ¿no? De repente nos quedamos estancados en lo que nosotros suponemos que hoy en día tiene que estar, lo que hablabas hace unos momentos, pero el hecho de estarse capacitando, el hecho de estar evolucionando conforme a las necesidades de la propia población, la verdad es que es esencial para que esto vaya circulando, porque definitivamente nos quedamos con ese tipo de ideas y la verdad es que no funciona así. Digo, así es, ¿no? Y mira, antes de continuar ahorita con esto, antes de continuar con este tipo de cosas, creo que sería importante que nosotros habláramos rápidamente de las personas que nos ayudan a que esto esté haciéndose, ¿no? Claro. Me refiero a nuestros patrocinadores.
que nos ayudan, ¿verdad? Así es. Sí, digo, y ahorita continuamos contigo, ¿no? Y entre los patrocinadores, digo, empiézale, Carlitos. Guantes Morales, que híjole, tiene unos productos, mi querido doctor. Ya está. Yo sigo esperando mis guantes, sigo esperando esto, que yo sigo, digo... Ahí está, señor Morales. ¿Eh? Digo, por favor, ¿no? ¿O cómo? ¿No? Tiene unos productos, la verdad es que bastante buenos para Ajá. todo el deporte de contacto completo. Ajá. La verdad es que están buenísimos, de primer nivel. Híjole, ha estado publicando algunos guantes Tornasol, Ajá. bien bonitos, bien bonitos. Y sí, digo, guantes Morales, digo, son guantes que profesionales de boxeo, que realmente son cosas muy, muy padres. Digo, por lo menos tráigase unos, ¿no? Para que los mostremos, ¿no? Que se puedan mostrar. Claro. Exactamente. No solamente para que los use, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, el complemento perfecto, Ajá, los colchones. los colchones Kiva. Mi querido Sí. doctor, la verdad es que unos colchones que de repente el estar utilizando ese tipo de instrumentos en las manos nos quedan oliendo las manos, pero no te platico. Sí, de hecho, por ejemplo, existe cierto grado de humedad en los guantes. Exacto. Existen, y son unos colchones que son deodorizados, que funcionan bastante bien. De hecho, el Cato Carranza me dijo que me iba a llevar algunos. Lo sigo esperando. Sí, Cato, saludos. Un saludote a Gerardo Carranza y ahí a su hijo Isao. Y bueno, son colchones de protección para el vendaje, ¿no? Son colchones que están súper bien, son de gel y muy bien hechos, ¿no? La verdad es que bastante buenos. Otro de nuestros patrocinadores precisamente son Shock Doctor, ¿no? Shock Doctor, que son aparatos de rehabilitación que, no son nacionales, por desgracia, pero son aparatos de rehabilitación que tienen una calidad sumamente buena, tienen una calidad impresionante, tienen protectores bucales. Ya estuvimos hablando acerca de la importancia de tener un buen protector bucal, de tener un buen aparato de rehabilitación, de un aparato para continuar con tus lesiones o hacer otro tipo de cosas. Es importantísimo. Y por último, hablar de Destructor. Destructor, que es una marca de ropa deportiva que ya estaba esperando precisamente hoy, me dijo Miguel que iba a mandar cosas, no alcanzaron a llegar. Pasó? No, pero ya vienen las playeras. ¿Sí? Ya vienen las Ya playeras está. de En Consulta con el Doctor. Oye, estaba yo viendo unas playeras que le hicieron ahí a Yotnak Muay, Sí. a mi querido amigo Kenji. No, está padrísimas, ¿eh? Sí. Las estaba viendo y dije, órale, las hizo Destructor. Sí, no, y de hecho, por ejemplo, acaba de salir una línea que van a estarse vendiendo para el Consejo Mundial de Kickboxing, con Oscar Fisher. ¿Ok? Oscar, ¿cómo estás? Saludos. Un saludo. Para Oscarín, que tienen que ver, híjole, están preciosas, que estaba ¿Sí? viendo yo los modelos y eso, súper bien, pero ya no están haciendo el modelo de nosotros. Yo creo que ya sale esta semana o la que sigue, para que ya traigas tu playera de En Consulta. Ya, vas a tener tu ¿Voy a playera. estrenar dentro de 15 días? Yo creo ya, que o sí. ¿Qué onda? Yo creo que sí. Sale. Y Va. por último, nada más hablar acerca. ¿Qué pasó? Digo, Va a ser su Miguel, cumpleaños. va a ser Muy su bien, muy cumpleaños bien, de perfecto. Carlitos. Ahí ¿Eh? está. Y por último, con mi amigo El Manzano, que la revista Super Fortius, Super Fortius. que formamos parte del staff. Yo por ahí tengo un artículo en esta revista sobre suplementos alimenticios, sobre el manejo, como por qué debo de tomar mi suplemento, cuándo debo de tomarlos. Existen tantas verdades, tantas mentiras, tantas cosas que tienen que ver con eso. Y el segundo artículo que viene en la revista del próximo mes es precisamente el por qué debo visitar a un médico en medicina del deporte, que también para qué diablos servimos nosotros como deportólogos y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y ¿Es bueno, mensual la revista? sí, y acuérdate que es gratis, o sea, No, no, es gratis, cuesta sí, nada. por supuesto, sí, claro. La revista no cuesta absolutamente nada. Digo, hay muchos reportajes, muchas cosas de gente que está haciendo fitness y que están haciendo este tipo de cosas. Digo, está bien, y muchas gracias por ayudarnos y colaborar con toda esta historia que estamos tratando de buscar hacer, diciendo y haciendo pendejadas. Digo, haciendo cosas, ¿no? Cosas interesantes. Padrísimo. ¿Sale? Y bueno, Joffrey, y ahora estamos contigo, ya vamos a hablarnos nada más acerca de tu persona, que digo, yo tengo que decirle a mis cuates allá del otro lado del internet, que yo a ti te conozco hace mucho tiempo. Hubo Germán de la Garza, un gran amigo mío, una persona, Germán, híjole, no tienes idea.
cómo te aprecio, te quiero, hizo el favor de presentarme a Joffrey Recoder Renteral hace ya algunos ayeres. Fue en un desayuno que estuvimos, sí, platicando, hablando, diciendo, haciendo, hablando así como de cuates en una charla, tratando de buscar solucionar el mundo, cabrón, y no era peda, güey, sino que era un desayuno. Era desayuno, sí. Hay que aclararlo, sí. Es importante. Pero fue bastante padre, porque tuve la oportunidad de conocer a un gran personaje en la historia de la política en México, sí, ya un gran personaje que ha sido director de escuelas importantes, que ha sido colaborador de muchas personas, de mucha gente, y además que ha propuesto el continuar los estudios profesionales. Y ese, es mi amigo Joffrey, ¿no? Pero mira, yo te conozco, ya estoy hablando de ti, ya estoy haciendo cosas. Dime tú, por favor, Joffrey, ¿quién eres tú? Bueno, pues muchas gracias, Víctor Hugo, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a La Pelota y a esta interesante invitación, ¿no? en este programa, en verdad. Primero, pues me siento como en una consulta, independientemente de la contextualización que tenemos alrededor. Y creo que de alguna forma, como en una consulta, siempre cuando uno acude con un médico, pues lo importante es que el paciente deba de manifestar la verdad. Claro, pues, por supuesto. Pues también me encuentro aquí, ¿no? Y vamos a hablar con verdades, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es Joffrey Recoder? No lo sé. Creo que al final probablemente puede haber distintas, tanto personas y contextos en los que se podría hablar de su servidor. Creo que de alguna forma el día de hoy de las personas que me conocen un poco más ha sido más por los aspectos profesionales y académicos donde he estado vinculado. Esa es la realidad. De alguna manera... Hay que aclararlo. Mira, ve aquí nada más está el sonido. Sí. Bueno, su servidor, académicamente, pues cuento con una licenciatura en Derecho, cuento con una licenciatura... Perdón que te interrumpa, yo. Sí, no, para nada. Antes de eso, ¿cómo eras de niño? Algo interesante, antes de llegar a la parte académica, ¿cómo eras de niño? Creo que siempre fui un ente complicado. Siempre fue un ente complicado. Y además... le repito, un ente complicado, porque probablemente nunca estuve en sincronía con, dentro de mi edad biológica y edad escolar, como que a la par, porque al final siempre estaba haciendo otras cosas, o tenía otras ideas, o la manera en cómo actuaba, pues no estaba como que dentro de los estándares que se buscaban en una familia o en un entorno. Siempre he sido muy kinestésico. Uh-huh. Y de alguna forma la manera en cómo yo aprendo es a través del movimiento. Claro. Cuando yo iba a la escuela, pues para mí no era importante lo que estaba mencionando el profesor que estaba al frente, porque además lo aprendía muy rápido. Uh-huh. A mí lo que me interesaba más era estar en el patio, corriendo, jugando, ejecutando, moviéndome. Y creo que eso le causó muchos problemas a mis papás, porque de alguna forma ellos, partiendo de una educación muy tradicionalista, pues buscaban que yo fuera el hijo excelente, con las mejores calificaciones, responsable, y que mi comportamiento siempre fuera el correcto socialmente hablando. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá es militar, imagínate. No, pues sí. Y mi mamá trabajadora social, ¿no? Entonces, de alguna forma, la unión de esos conocimientos y experiencias, pues tal vez no era tan acorde a lo que yo soy. Oye, ¿de niño practicabas algún tipo de deporte? ¿Qué hacías? Precisamente esta forma particular en cómo yo aprendía, pues llevó a mis papás a entender que era mucho mejor que yo transitara por un camino de aprendizaje a través del movimiento. Y practiqué muchas cosas. Hice karate, hice taekwondo, hice ciclismo, hice boxeo, hice básquetbol, hice voleibol, hice fútbol, soccer, hice tenis. Bueno, pasé por distintos deportes y que de alguna forma eso me ayudó para entender mucho más la contextualización del deporte de forma general. Uh-huh. Hasta que llego al boxeo y me enamoro del boxeo. Wow. En verdad el boxeo es un deporte que tiene características
distintas a otros deportes, no únicamente de combate o de contacto, sino por su característica formal de deporte. Y que me quedé algunos años en ese deporte. La nariz que ustedes ven en este momento no es la nariz original. Yo podía colocar prácticamente mi punta de la nariz en cualquiera de los dos pómulos, pues por los golpes de alguna forma van teniendo sus repercusiones. Pero el boxeo no era para mí, por mi condición social, por la forma en que yo ya puedo analizar hacia dónde puedo moverme, y que no necesariamente era una comunicación a través de los golpes. Ajá. Y encuentro el atletismo, y es donde verdaderamente me encuentro, y ahí permanezco en el atletismo, y el día de hoy ahí continúo en el atletismo, porque al final el correr probablemente puede ser un paralelo a lo que nosotros vivimos. Y es simplemente el correr maratón en una pequeña distancia de 42 kilómetros. Entonces, como que pequeña, digo, Bueno, no. no está. O sea, no está tan pequeña, tío. Me refiero a que es una pequeña distancia, porque de manera formal, en esos 42 kilómetros, 195 metros, uno puede transitar cualquier esfera de nuestra vida. Y puedes pasar por momentos de euforia, de enojo, de tristeza, de fortaleza, de tener que sobreponerte al dolor intenso que implica ya la conclusión del maratón. Y creo que de alguna forma por eso sigo corriendo. Y que el deporte ha sido una parte importante de mi vida para que yo pueda seguir transitando en la vida. Claro. Hoy yo les puedo decir que no únicamente su servidor, sino muchas personas, si no hubiéramos encontrado el deporte, probablemente o ya estaríamos muertos, Sí. o estaríamos tal vez en algún reclusorio, o probablemente nuestra vida no sería tan productiva socialmente hablando. Sí. Y que de alguna forma, cuando entendemos eso, sin darnos cuenta, esta pasión que tenemos por el deporte, pues nos lleva a esa interpretación de amar al deporte. Y que de alguna forma toda nuestra vida, todo nuestro entorno, querramos o no querramos, gira alrededor del mismo. Tanto que estudiamos precisamente algo vinculado con el deporte, porque no queremos separarnos. No, y que forma parte de la vida cotidiana de muchísimas personas. Digo, es correcto. No solamente yo que profesionalmente trabajo, tú que profesionalmente trabajas en eso, o que muchísimas personas que lo hacen, ¿no? Exactamente. Sino que además, yo creo que tú tomaste la elección, ¿sí? De empezar a hacer una cosa, primero desde el punto de vista, primero escolar, ¿sí? Que fue terminar tu licenciatura en Educación Física en la ESEF. Es correcto. Sí. Y eso, yo no sé si estuviste algún tiempo trabajando en el aula con alumnos y ese tipo de cosas. También, que es correcto, sí he tenido esa oportunidad. Digo que también es su forma, ¿no? A veces nosotros, yo me acuerdo en el tiempo, no sé, no voy a hablar mal de mis maestros de Educación Física, pero mis tuve colegas, maestros, colegas. Pero sí tuve maestros que eran muy malos, cabrón. O sea, digo, así no se mete la educación física, ¿no? En empezar a tratar de buscar, salgan todos y jueguen fútbol, los hombres, y las mujeres jueguen voleibol. Digo, no es una forma de mostrar enseñanza, ¿no? Claro. Esa no es la forma. Digo, tan es así que después de mucho tiempo, ¿sí? Hay maestros de educación física que siguen haciendo las cosas. No todos, porque yo he tenido la fortuna de conocer a muchas personas, a mucha gente, que como maestros de educación física siguen haciendo o siguen tratando de buscar hacer cosas con sus alumnos, ¿no? Es correcto. ¿Sí? Y es totalmente diferente, ¿no? En tu caso, bueno, te fuiste también al motivo de la enseñanza, ¿no? Es correcto. ¿Sí? Y te fuiste a estudiar ¿a dónde? Bueno, pues, al final creo que es un cúmulo de cosas, de un todo.
el número 1 me llevó al número 2 y el número 2 me llevó al número 3. Y creo que sigo transitando todavía de esa forma. Cuando yo entiendo que de alguna manera quiero estar involucrado de manera profesional dentro del deporte, pues entendí que tenía que estudiar algo vinculado con esa área de especialidad. Y en ese momento, todavía en 1996, pues la Escuela Superior de Educación Física era la mejor opción. Yo ya estaba estudiando la licenciatura en Derecho en ese momento. Ya llevaba un año de estudios de la licenciatura en Derecho y tomo el riesgo de presentar examen para la Escuela Superior de Educación Física, apruebo los exámenes y me quedo en este roster de alumnos para poder ingresar. Que no era fácil, ¿eh? Bueno, a la fecha no es fácil. Bueno, creo que no hay proceso sencillo en ninguna escuela para poder ingresar, ¿no? Algunos con mayor dificultad, otros con un grado tal vez menos difícil, pero en ese entonces, pues el número de aspirantes a la Escuela Superior de Educación Física pues era importante. Y pues de alguna forma ese proceso de admisión pues sí generaba probablemente las mejores condiciones para que los mejores perfiles pudiéramos ingresar. Yo fui uno de esos afortunados o por, digamos, que por tal vez haber tenido las condiciones idóneas el día de él o de los exámenes, pues pude ingresar. Y con el gran apoyo de mi familia, de mi madre, de mi padre, pues pude transitar las dos licenciaturas prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Yo me iba a estudiar la Escuela Superior de Educación Física en las mañanas y en las tardes me iba a estudiar la licenciatura en Derecho. ¿Dónde la hiciste? En la Universidad Tecnológica de México. ¿Por qué ahí? Porque era la única escuela, por lo menos en ese momento en la Ciudad de México, que me permitía dobletear y entrenar al mismo tiempo. Yo en ese momento pues seguía corriendo. Y que de alguna forma esa etapa de la vida de Joffrey fue muy interesante porque pues, prácticamente no tenía momentos libres, porque yo estaba estudiando en un lado, porque estaba estudiando en otro, porque estaba entrenando o porque estaba descansando, simple y sencillamente. Sí, claro. Y que de alguna forma, pues bueno, al transcurrir de distintos años, concluyó primero la licenciatura en Derecho y un año después concluyó la licenciatura en Educación Física. Y que de alguna forma eso me permitió entender de una mejor forma no únicamente el contexto del deporte normativamente hablando, sino también a la inversa. Las condiciones de derecho del deporte que hoy tenemos en México y en el mundo, con todo su potencial, pero también al mismo tiempo con todas sus deficiencias. Una combinación un poco extraña, debo reconocerlo, pero que el día de hoy estoy convencido que es lo que me ha fortalecido de manera profesional, de una manera muy importante. Es de conocimientos para poder poner en práctica ambos ya de manera profesional. Cuando yo termino estas dos escuelas, pues se me da la oportunidad de ingresar para administrar el Deportivo José María Morelos y Pavón en la delegación Miguel Hidalgo. Y creo que de alguna forma fue un proceso interesante de maduración personal y profesional, sobre todo por el contexto social de ese deportivo, el Deportivo José María Morelos y Pavón en la colonia Pensil, donde aprendí muchísimo. Creo que de alguna forma las bases administrativas y metodológicas de administración pública que yo tengo el día de hoy, las aprendí ahí. ¿Podría decirte que es un parteaguas? Definitivamente. En mi vida, claro que sí. Yo puedo medir mi vida profesional antes del José María Morelos y Pavón y después del José María Morelos y Pavón. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 6 meses. Únicamente 6 meses. ¿Por qué? Te pusieron en otro lado. Es correcto, porque de ahí me ofrecen un puesto arriba como líder coordinador de proyecto de desarrollo del deporte. ¿Por qué? Por el trabajo que se estuvo ejecutando en el deportivo. Y que en verdad sin esas bases que yo pude aprender, que yo pude adquirir en ese espacio, probablemente el día de hoy no hubiera tenido la oportunidad de transcurrir profesionalmente en los otros. Y lo voy a decir de una forma muy clara. Tuve algunos maestros en ese espacio que me cuidaron y que me enseñaron. Alejandro, el Negro, Néstor, el señor Basilio. Y que cada uno desde su ámbito me ayudó para entender
cómo se debe de manejar un deportivo, pero ya en la ejecución, no de forma teórica. Y todo lo que hay alrededor, aunado a un grupo importante de entrenadores, de profesores, de atletas, de usuarios, que de alguna forma me permitieron entender un contexto distinto dentro de lo que es el deporte, tanto de manera profesional y personal. Cuando a mí se me da la oportunidad de concluir profesionalmente mi estancia en el Morelos y Pavón, entendí algo. Yo podía transcurrir en una doble vía. Involucrarme directamente en temas políticos para poder ascender en distintos espacios de mayor responsabilidad dentro del deporte, o prepararme para no tener que depender en un gran porcentaje de esas decisiones de índole político. Y no me costó mucho trabajo decidir. Entendí que tenía que seguir preparándome. De ahí que inicio mis estudios correspondientes para la maestría en administración, en ciencias de la educación en ese momento, porque yo quería también transcurrir en los ámbitos administrativos de universidades. Es una maestría en ciencias de la educación con especialización en gestión de estudios superiores, todo lo vinculado con universidades. Y que de ahí, pues bueno, a través de distintos momentos tuve la oportunidad de seguir estudiando. Continué con mis estudios académicos profesionales para estudiar la maestría en administración con una especialización en recursos humanos, y después con una maestría en gestión de entidades deportivas, y que inclusive tuve la oportunidad de concluir esos estudios en el extranjero, en concreto en la Universidad Europea de Madrid, vinculada con el Instituto de Estudios Superiores del Real Madrid y la Universidad del Valle de México, para después pues estar transitando con los estudios del doctorado en la Universidad Santander en ciencias de la educación, con un perfil muy vinculado en el área de educación física, y que de alguna manera estos estudios pues me han permitido fortalecer de manera importante pues mi trayectoria profesional en distintas áreas. Digo, forma parte de eso el que tú hayas estado pues un tiempo importante como director de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Prácticamente 4 años, Víctor Hugo. Y no tomé la decisión de no continuar en ese espacio porque tuve un ofrecimiento profesional muy interesante en el actual espacio donde me encuentro, que es en la alcaldía Benito Juárez. El alcalde Santiago Taboada, entendiendo que era muy importante tener a un especialista en el área del deporte, sobre todo por la administración de 2 instalaciones históricamente relevantes para México, que es la Alberca Olímpica Francisco Márquez y el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, no podía delegar esa responsabilidad en cualquier persona. Digo, como lo han hecho en muchas ocasiones, ¿no? Y de manera desafortunada, ¿no? Inclusive podemos voltear a nuestro alrededor de cómo se encuentran muchas de las instalaciones construidas para los Juegos Olímpicos de México 68, y desafortunadamente la gran mayoría no se encuentra en el estado óptimo. Yo les puedo decir que el día de hoy la Alberca Olímpica y el Juan de la Barrera es en la que mejor condición se encuentra y que sigue en avance. ¿Por qué? Porque gracias a esta visión del alcalde Santiago Taboada se está invirtiendo un importante presupuesto para remodelar y tener un mantenimiento mayor importante para el funcionamiento adecuado de estas 2 instalaciones y de los distintos deportivos en la alcaldía Benito Juárez. Perdón, Geoffrey, ¿estos deportivos son de acceso al público o es decir, cualquier persona puede asistir o necesita ser alguien ya de alto rendimiento? Cualquier persona puede asistir. Pero también debemos entender que por lo menos 3 de nuestras instalaciones deportivas pueden ser catalogadas como mixtas. ¿A qué me refiero como mixtas? Que le puedes dar atención a la población en general, partiendo un poco más del deporte social participativo, pero también porque tenemos condiciones en estas instalaciones para poder tener práctica para el deporte de alta competencia, y en algunos casos
alto rendimiento, por ejemplo, clavados. Digo, puedes hacerlo y ha estado sucediendo. Digo, tú y yo nos hemos encontrado digo, no una, ni dos, ni tres veces, muchas veces, en diferentes tipos de eventos que han tenido que ver con taekwondo, que han tenido que ver con kickboxing, que han tenido que ¿sí? Y del cual ves que yo sigo vinculado o estoy vinculado de alguna o de otra manera, y siempre es un gusto verte y saber que te importa, que te interesa tú como director, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Digo, yo lo podría ver raro, ¿sí? O no, ¿sí? Pero generalmente los directores no estaban ahí, cabrón. Digo, se me hacía extraño al principio, ¿sí? Pero ya después yo mismo dije, no es cierto, eso no es así, porque yo conozco a esta persona, yo conozco a Joffrey cómo es, yo conozco que se interesa, que pregunta, qué necesitas, qué más podemos hacer, qué más, digo, tíbulos, ¿quién hace eso? Claro. Bueno, Sí, ¿quién más hace por los eventos, por las cosas, por las situaciones? ¿Quién se ¿no? preocupa, no? Sí, y hay gente que no les importa un carajo. Yo no sé en otras delegaciones, yo no sé en otros lugares, ¿sí? Pero te puedo decir que a mí me ha tocado ir a otros lados, no voy a decir dónde, porque ahorita ya digo, ¿no? Pero siempre me ha tocado ver, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, y los directores de Cultura Deporte nunca están, nunca van, o siempre mandan a N cantidad de chalanes, ¿no? Sí. mira, al final en Benito Juárez, gracias a esta visión de Santiago Taboada, nos ha permitido conformar un equipo de trabajo especial, donde contamos con distintos perfiles, que esta multidisciplinariedad que tenemos de perfiles, pues nos permite tener un trabajo óptimo. Personas especializadas en temas administrativos, de organización, de gestión, técnicos deportivos, y que de alguna manera este equipo somos un ente el día de hoy muy consciente de la responsabilidad que tenemos con las personas, con nuestro entorno, con los vecinos de Benito Juárez, y lo más importante, con nuestros usuarios, con nuestros deportistas, con nuestros entrenadores, con nuestros profesores. Porque al final, si nosotros no somos un ejemplo, pues ¿para qué estamos ahí? Claro. De alguna manera, este liderazgo que cada una de las personas que estamos teniendo dentro de nuestras áreas de especialización, dentro de la cultura física en Benito Juárez, pues está teniendo un impacto importante dentro de la Ciudad de México, porque el día de hoy, aunque a mí me debería de dar mucho gusto, debo reconocer que me da tristeza. ¿Y a qué me refiero que me da tristeza? Porque no debería de ser así. El día de hoy en Benito Juárez nos estamos convirtiendo, o ya somos la alcaldía a seguir, la alcaldía a alcanzar. Pues qué bueno, el ¿no? modelo. No, a ver, claro que para nosotros es muy bueno. El problema es que somos los únicos. Es la tristeza. O sea, Sí, qué o bueno, sea, sí, la tristeza. o sea, qué bueno Por que nosotros. sea la alcaldía a seguir. Pero lamentablemente otras alcaldías no van con ese ritmo. Digo, pues pero es que es donde entra una situación, ¿sí? Que era lo que estábamos hablando, yo creo que al principio, ¿no? ¿Sí? De que quién está haciendo las cosas, Ajá. ¿sí? Porque si tú no tienes la práctica, digo, yo no te voy a contar mentiras, ni voy a contarle mentiras a la gente que nos está viendo, ¿sí? Pero, diablos, si metes en el CONACYT a una persona, Ya sé a dónde vas, ¿sí? Sí, claro. A una Sí, persona, sí, digo, a una persona que no ha terminado ni siquiera una licenciatura, Señor, sí, o sea, señor. ¿cómo demonios? Demonios, sí, claro. ¿Sí? ¿Cómo diablos, sí, vas a poder ver, sí, y hasta dónde llega tu contexto, hacia dónde queda tu visión? Gente Sí. capacitada. Ajá, lo mismo sucede. Digo, y podría estarte hablando de muchos perfiles, de muchos lugares, de muchas instancias. O sea, yo he lidiado toda la vida con lugares en donde si hay un perfil así específico para estar trabajando como deportólogo, Ajá. ¿sí? Y está gente que ni siquiera, ¿sí? Tiene los estudios profesionales. Seguro. ¿Sí? Seguro. Que ni siquiera tiene eso. Y digo, yo no sé en tu caso que te has encontrado, pero sí sé de algunos otros,
¿sí? Que están alrededor, Bueno, ¿sí? que a duras que trabajan, penas tienen que la trabajan como secundaria. directores y con pedos en la primaria. Sí. Perdón, Y- mi querido Joffrey. Perdón que te interrumpa, doctor. Virginia Mendoza dice: saludos, Superdoc Joffrey. Muchas gracias, Virginia, agradezco mucho. Precisamente Virginia es una de esos entes también extraños dentro del deporte y que tuve la fortuna de poder conocer en el Deportivo José María Morelos y Pavón. Sí, es correcto, ¿no? Y que el día de hoy, pues bueno, continuamos con una excelente amistad. Muchas gracias, Vicky, muchas gracias. La tenemos muy lejos, pero luego la vamos a invitar ahí al programa de Botaneando en Pelotas. Guantes Morales dice: saludos al equipo de la pelota, saludos Doc, excelente programa. Algo tenías que decirle, ¿no? Sí, Miguelón, las playeras, los llaveros. Dice Miriam Argüelles, dice: saludos a mis amigos de la pelota, excelente programa. Por supuesto, muy instructivo y te mandamos un abrazote, Miriam. Pues bueno, al final, estos aspectos de administración, gestión y dirección en el deporte, el día de hoy tienen que ser tomados de manera importante, de manera responsable. De alguna forma, el día de hoy, el deporte está teniendo un cambio a nivel importante internacional, donde la profesionalización y los perfiles de de las personas que están tomando las decisiones, pues independientemente de haber sido deportistas, sin importar el nivel de deporte que hayan practicado, sí han realizado estudios especializados en la materia. Y que hoy no únicamente esos estudios deben de quedarse en ese ámbito, sino también debemos de continuar preparándonos, debemos de continuar especializándonos. Porque de alguna forma el deporte el día de hoy es tan amplio, es tan grande, que es muy complicado. Como antes sucedía que un entrenador realizaba las funciones del médico, realizaba las funciones del psicólogo, realizaba las funciones del nutriólogo, realizaba el entrenador era el todo. Digo, Hoy no puede ser así. mira, yo iba a hablar de una cosa que me pasó, pero Ok. no, ni le voy a, ni Mejor voy no lo vas a mencionar no lo voy a ahorita. mencionar porque voy a decir O lo mencionas mejor al aire después otro que día, concluya el otro programa. día, cabrón. Pero fíjate qué tan importante es tener un equipo de trabajo. Sí, definitivamente. Qué tan importante es tener ese equipo de trabajo que te ayude, Es que correcto. te lleve y que te Es continúe. Eso lo estuvimos platicando, si no mal recuerdo, Carlitos, ¿te acuerdas con esta Margarita Cerviño? Sí. Con esa Margarita Claro que Cerviño, sí, por favor. Digo, Margarita fue nuestra madrina del primer El programa. muy Y bien. estuvimos hablando acerca de todas y cada una de esas cosas que están sucediendo. Yo he ido conociendo personas, hay gente que se ha ido metiendo, por ejemplo, en psicología del deporte, yo se lo dije allá, hay gente en psicología del deporte que ni siquiera se ha interesado en hacer la maestría en psicología del deporte, que es un perfil completamente diferente. Exactamente. Digo, así como en la medicina del deporte, así como en el entrenamiento específico, Es correcto. ¿sí? Hay gente que no les importa, que no les interesa. Piensan que es igual entrenar a un jugador de fútbol soccer que a un tenista. Sí, es increíble. Sobre todo el día de hoy, ya los aspectos especializados en metodología del deporte han tenido un avance importante. Hoy nos encontramos, y de manera desafortunada y con datos muy claros, que hay entrenadores de selecciones nacionales mexicanas que siguen aplicando teoría del entrenamiento de 1960, Matveyev, teoría tradicional, cuando el día de hoy probablemente para ese deporte en el que están involucrados, pues deberían de estar, no sé, con ATR, por ejemplo, ¿no? O tal vez con Campana. Al final, hoy los aspectos de metodología del entrenamiento han tenido una evolución muy importante y que hoy, desafortunadamente, en nuestro país no se encuentran los mejores perfiles atendiendo a nuestras selecciones. Y mira que es muy importante esto, ¿no? Porque, por ejemplo, tú y yo tenemos un amigo en común que a mí me tocó estar ayudándonos, ¿sí? ¿Sabes quién hablo, no? El Che. ¿Es correcto? Sí. Es buen amigo, saludos. ¿Y quién es, cabrón? No, ¿Quién es? no, sí. Sí, no, en serio, pues no tiene nada de malo, ¿no? Un día de estos le voy a decir a ese pinche pedazo de argentino que venga, que es un amigazo. Pero fíjate tú que él ha hecho investigaciones muy Correcto. importantes de adaptación
Es correcto. En sistemas, por ejemplo, el ATR, Es correcto. en deportes, como lo es de contacto, como lo es el Exactamente. deporte en boxeo, ¿no? Y tan es así que ahorita apenas, digo, tú le ayudaste a hacer la presentación de su libro, ¿no? Nuestro amigo Rodrigo Merlo, que de alguna forma es de los estudiosos, de los investigadores, de los pocos investigadores, sobre todo en deportes de combate, en el profesionalismo, ¿no? Que eso es algo, eso es importante mencionarlo. Y que hoy es lo que requerimos más, efectivamente, Sí. ¿no? Que de alguna forma el conocimiento y la experiencia que están teniendo distintos liderazgos en distintos espacios se puedan plasmar. Hoy, si no escribimos, todo ese conocimiento y experiencia que estamos teniendo se va a perder. Y se va a perder en el momento en que nos enfermemos, en que tal vez ya no tengamos conciencia, o en el momento en que fallezcamos. Ya no estemos en este planeta, ¿no? Y creo que lo importante es que podamos dejar antecedentes. Como dato, cuando Brenda, Ernesto y su servidor empezamos a escribir este libro, lo que su servidor entiende de una forma muy rápida es qué antecedentes existen. Nos encontramos únicamente con un libro vinculado con el tema de administración, gestión y dirección, pero además de la zona metropolitana, no del Distrito Federal, de la zona metropolitana, pero además muy generalista, inclusive partiendo de una propuesta creo que metodológica muy interesante, vinculado más con derecho del deporte, porque realiza un comparativo respecto a lo que en su momento está plasmado en la ley y lo que está sucediendo en distintos espacios en la zona metropolitana, Estado de México y Distrito Federal. Pero no hay más información al respecto. Escrita no existe. ¿Cuál es la siguiente? Es esta publicación precisamente de las 71 propuestas. Y que hoy inclusive se está tomando ya como referente, a pesar que tiene muy poco tiempo de haber salido a publicación, y que se está tomando ya como referente por algunas personas para entender qué es lo que está sucediendo y hacia dónde deben de moverse. Oye, ¿dónde se consigue esto? A ver, en este momento, digamos que físico, de manera privada, ¿por qué? Porque estamos esperando a que nos puedan dar el ISBN, y ya cuando tengamos el ISBN, pues ya saldrá a la venta de manera formal, pero lo que nosotros buscamos no es generar negocio con este libro. Tanto no como buscamos... muchos de los que escribimos, güey. Y qué bueno que preguntas, qué bueno que preguntas, Doc, porque ese libro es mío. Ok. Bueno, el día de hoy, este libro, cualquier persona que tenga una computadora, un teléfono celular y con acceso a internet, lo puede conseguir de manera gratuita. ¿Dónde? En la página de internet del Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo, el CEPLED. El maestro, el doctorante Pedro Gómez Castañeda, que es el presidente del colegio, además que somos excelentes amigos, pues platicando, le propuse que pudiera estar este libro en su página para que cualquier persona que tenga el interés lo pueda descargar. Y ya si desea perjudicar un poco a nuestra hermosa naturaleza, imprimirlo y gastar más hojas, pues también se vale, ¿no? Sí. Pero lo puedes tener en tu teléfono celular, descargarlo y estar leyéndolo en el momento en que tú desees, de forma gratuita, que eso es algo muy importante. Porque lo que nosotros estamos buscando en este momento es poder transmitir más información que hacer negocio con esa información. Digo, así es como va sucediendo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que con Rodrigo Merlo, nos fuimos a Panamá y estuvimos dando los dos, porque nos dijeron, les vamos a dar tanto tiempo para que den una ponencia. Digo, no, pues es que le queremos es dar 2 ponencias para hablar de deportes de contacto, ¿no? Claro. Yo hablé del control médico deportivo en deportes de contacto y él habló en la metodología y periodización en deportes de contacto y nos dieron 20 minutos a cada quien en un tiempo y espacio en un congreso internacional de medicina del deporte, del cual te tengo que decir, y te lo platico, lo dejo así, que fuéramos los únicos que estábamos hablando de deportes de contacto, los únicos de América. Ah, caray. De América.
Y en la actualidad te puedo decir que sucede muchísimo, porque a mucha gente no les importa. Y ahorita yo creo que también no solamente es la periodización, sino las cosas, sino las secuelas que puedes llegar a tener con los deportes de contacto, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, como he estado trabajando mucho en deportes de artes marciales mixtas y ese tipo de cosas, ver realmente, sí, que ver cómo evitar lesiones severas en este tipo de personas, porque no se lleva un control, no se lleva unas cosas. Me has visto que he estado haciendo cosas, colaborando con la Comisión de Box de la Ciudad de México, pero se tienen ciertos protocolos, pero en otros lugares no se tienen, y no hay una comisión que esté regulando eso. Te vas a Los Ángeles, te vas a Nueva York, te vas a Nevada, ¿sí? Y existen las comisiones generales que regulan box, lucha libre, artes marciales mixtas, kickboxing, muay thai, todo lo regulan, ¿sí? Y tienen la capacidad. Aquí en México no. Exacto. Y México, a pesar de todos los problemas que tenemos en nuestro hermoso universo de deportes de combate, nos encontramos muy avanzados en comparación con otros países, ¿no? Sí, si nos vamos a África o América Latina, Asia, donde verdaderamente, perdón por el término coloquial, el aventarse un tiro en un ring, pues nada más quiere subir sin importar los antecedentes que pueda tener la persona en un contexto, digamos que formal. Ya viste el show que lo están haciendo algunos, ¿no? Sí. Pues van a hacerlo en una disco, ¿no? Exactamente. Bueno, al final no únicamente el boxeo, sino todo el deporte de combate y de contacto, pues tiene unas particularidades de cuidado muy específico. Porque además, luego las secuelas o el daño que pueda tener, vamos a pensar, del boxeador o de cualquier deporte de contacto, probablemente son causadas inclusive hasta por los procesos de entrenamiento o inclusive hasta para poder dar el peso, ¿no? Nos encontramos el día de hoy que todavía en nuestro hermoso México tiene esa gente deshidratándose horas antes para dar el peso. Y un día, ¿sabes qué pasó? Por ejemplo, yo te puedo decir de gente que están a 48 horas de dar su peso y tienen que bajar 8 kilos. Es increíble. ¿De dónde demonios vas a bajar 8 kilos? O sea, te vas a cortar una pata, no. Bueno, es increíble, ¿no? Y sigue sucediendo. Y lo peor son las consecuencias que puedes llegar a tener es a lo que me refiero. Deportes de contacto. Exactamente. ¿Por qué? Porque diste el peso, pero la forma física en la que estás subiendo a enfrentarte con otra persona ya no es la idónea. No. Y puedes tolerar de una manera importante el combate, porque probablemente tu preparación fue muy buena, pero las consecuencias que vas a tener terminando el combate, pues probablemente ya no tienes posibilidades de recuperarte, ¿no? Fíjate que el otro día estábamos hablando precisamente de eso, y les estaba diciendo que el periodo de líquidos que vas teniendo en ese tipo de casos, o sea, no sé si en todos los deportes de contacto, pero en muchos donde tienes un golpeo de repetición, como puede ser por ejemplo en box, en kickboxing, en muay thai, en artes marciales mixtas, el tipo de contacto que tienes, por la pérdida tú pierdes líquido de todos lados, entre ellos del líquido cefalorraquídeo. Y en el líquido cefalorraquídeo, como lo tienes en la cabeza, imagínate tú que tienes, creo que no sé si lo estábamos platicando el otro día, pero tienes como si fuera una brújula de agua, ¿sí? Y está suspendido tu cerebro así. Entonces, para que realmente tengas el tiempo de regreso en líquidos, de ese líquido cefalorraquídeo, tienen que pasar 72 horas, ¿sí? Ni aunque te pongas una solución endovenosa, te vas a recuperar en tiempo, en lugar y en espacio, ¿sí? Entonces, puedes tener secuelas bien importantes por un golpe mal dado, por un impacto mal dado, por diferentes cosas que te pueden llevar, ¿sí?, a tener un edema cerebral, de tener un traumatismo craneoencefálico severo u otro tipo de cosas, ¿no? Está mal. ¿Qué pasó, Carlitos? Tenemos saludos, la verdad es que el tiempo se ha pasado de volada, mi querido doctor. Nos dice Lili Ángeles, saludos a todos. Alejandro Espinosa, qué padre escenografía. Pues con el 10% de la colección de aquí del doc. La verdad es que está padrísima. Dice Nelisa, dice plop. Se cae, manda ahí un emoji. Sí, es que oye, hablando de ese tipo de pláticas, bueno, de lo que estás platicando ahorita, vamos a tener un seminario, mi querido doctor. Sí, vamos a dar un curso de primeros auxilios,
que lo vamos a encaminar a diferentes cosas, deportes de contacto, a fútbol, a diferentes circunstancias. De hecho, lo vamos a dar el día 11. ¿Es el día 11? 11 de agosto. Así es. Que va a ser en el gimnasio Pancho Rosales, donde voy a estar yo compartiendo espacio con un gran amigo mío, Gilberto Ibarra, que Gil es un técnico en urgencias médicas que da RCP de la New York Heart Association y de la Fundación Interamericana de Rehabilitación Cardiovascular. Es un cuate que sabe muchísimo, mucho, la verdad. Tú ya viste cómo trabaja él y hace las cosas. Y bueno, yo no voy a hablar de mí porque... No, pero yo sí les puedo decir que la verdad es que ese seminario va a estar de primer nivel. La verdad es que no se lo pueden perder. Profesores, padres de familia, árbitros, es para todo público. La verdad es que va a estar buenísimo ese seminario. Yo ya estuve en uno de ellos. La verdad es que teóricamente te llevas muchísimo conocimiento y la verdad es que va a estar padrísimo. Y la verdad es que la cuota, la verdad es que no representa de todo el conocimiento que se van a llevar, porque la verdad es una cantidad módica de tanto conocimiento que se van a llevar. Y sí, y además, bueno, va a estar avalado por instancias, en este caso, que tienen que ver con RCP, resucitación cardiopulmonar, y tienen que ser adultos, obviamente, no vamos a aceptar niños, tienen que ser adultos que tengan la fuerza y la presión para poder sostener en tiempo. Tú viste que no está fácil. No está fácil. No está nada sencillo, y de hecho el otro día me encontré a un entrenador que tomó el curso pasado y nada más me paró para decirme: doctor, muchas gracias. Y yo, ¿de qué, güey? O sea, ¿qué hice o qué pedo, güey? Digo, de nada, güey, pero ¿qué? Me dice: no, gracias, porque en el lugar en donde estaba trabajando tuve una persona que empezó a tener un colapso cardiovascular y le di RCP y salió adelante. Y digo, wow, qué padre, ¿no? Y es precisamente para eso, para que en dado caso de que surjan este tipo de detalles, que de verdad que esperemos que no, estemos preparados ante este tipo de situaciones. Sí, y son de las cosas que estamos haciendo, que estamos dando, y que no lo buscamos hacer por la lana ni mucho menos, sino por el tiempo. Digo, en lo que podemos ayudarte, tú sabes que estamos abiertos a ese tipo de cosas, ¿no? Y estarlo viendo y estarlo dando, ¿no? Nuevamente, ¿dónde, mi querido Geoffrey, dónde podemos conseguir tu libro? De manera privada, en este caso, bueno, con su servidor o con Ernesto o con Brenda, y lo pueden descargar completamente gratis, ingresando a la página de internet del Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo, con sus siglas CEPLED. Ahí hay un link específico sobre publicaciones, y ahí se encuentra las 71 propuestas para la transición a un modelo exitoso de cultura física y deporte para la Ciudad de México. Oye, Geoffrey, a mí sí me gustaría que me platicaras, digo, no sé cómo andamos de tiempo, igual me vale más. No mames. No me veas así, productora, por favor. Digo, yo por mí encantado. Nos seguimos, no pasa nada, ¿no? Claro. Sí, pero, dime tú, ¿qué cosas están sucediendo en Benito Juárez y qué situaciones van a hacer más en Benito Juárez para que sea una alcaldía única en esto? Mira, nosotros estamos teniendo distintas áreas donde estamos proponiendo o ya estamos ejecutando para generar una transformación positiva. Número 1, estamos teniendo un sistema de capacitación, actualización para nuestros profesores y entrenadores de manera continua. Sobre todo por una detección que nosotros realizamos de carencias, de necesidades de fortalecimiento de conocimientos y experiencias de nuestros profesores y entrenadores, donde a través de el apoyo del Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo, de la Federación Internacional de Educación Física Delegación México, con sus distintos especialistas, pues nos están compartiendo conocimientos y experiencias ya de una forma muy estructurada, ¿no? Con un programa muy establecido, donde empezamos precisamente con un tema tan sencillo que es que el profesor, que el entrenador tenga los conocimientos mínimos de atención inmediata en el caso de algún accidente, algún tema, no sé, cardiorrespiratorio, etcétera, etcétera. Sí. Y pues hemos ido avanzando poco a poco en este proceso de enseñanza-aprendizaje para que adquieran un mayor número de conocimientos.
estamos teniendo una apertura importante a los distintos deportes que tenemos en nuestro país, sí integrados en el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, pero también los no integrados. ¿Y a qué me refiero? Con deportes alternativos y que el día de hoy por su característica no están en el SINADE, pero que están teniendo ya práctica directamente en nuestro país, ¿no? Y estamos abriendo las puertas a cualquier actividad físico, socio, recreativa, deportiva en la Alcaldía Benito Juárez. Estamos abriendo un programa importante y de calidad de apoyo a nuestros deportistas que sí tienen la oportunidad de trascender hacia espacios más vinculados, por qué no decirlo en su momento, con el alto rendimiento. Primero, para todos nuestros deportistas infantiles y juveniles a través de una beca deportiva económica, y que los mejores que están teniendo ya un resultado a nivel nacional e internacional, pues con una compensación también extra económicamente hablando a través de un programa social, y que inclusive no nos encontramos ya muy lejano en poder comunicarlo para que estos atletas que están representando a la Alcaldía Benito Juárez pues puedan tener un apoyo extra para que continúen de forma adecuada con sus entrenamientos, ¿no? ¿Tenemos algún registro de cuántos atletas provee la alcaldía a los eventos internacionales? Bueno, a ver, me gustaría partir de la base hacia arriba, número uno. Por ejemplo, hoy en los Juegos Deportivos de la Ciudad de México, seguramente la Alcaldía Benito Juárez nos vamos a posicionar en la número uno en los temas de rendimiento deportivo, calidad para el deporte, pero también en participación, porque son las dos formas en que se realiza esta evaluación. De nuestros equipos representativos, únicamente la Alcaldía Benito Juárez estamos proveyendo el 40% de los atletas que están representando a la Ciudad de México en la Olimpiada Nacional Infantil, Juvenil y Paralímpica. El 40%, imagínense. Es mucho, es muchísimo, pero espérense, continuamos. De el número de atletas que representan a la Ciudad de México y que están obteniendo medallas en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, es el mismo porcentaje. El 40% son de Benito Juárez. Y hoy tenemos a atletas que su participación internacional es muy importante. Por ejemplo, tenemos a Samantha, que participó en atletismo en 400 metros con obstáculos en los Juegos Olímpicos Juveniles en Argentina. Tenemos, por ejemplo, al campeón mundial juvenil en marcha, y se me está olvidando ahorita el nombre desafortunadamente, pero es una lumbrera que estamos seguros que va a dar resultados óptimos para México. Si no lo realiza en su primer exposición en Tokio, seguramente lo va a realizar en París 2024. Probablemente en Cata, Waldo estará representando a México en los Juegos Olímpicos también de Tokio. Tenemos la oportunidad de enviar de Benito Juárez probablemente en los siguientes Juegos Olímpicos de Tokio a 4 o 5 atletas, y que ese es un número importante para representación a nivel nacional. No, por supuesto. Y bueno, pues estamos trabajando y es un trabajo en equipo, en coordinación con el entrenador, en coordinación con el atleta, en coordinación con el área para la administración de las instalaciones, porque hoy se requiere un mejor espacio de entrenamiento para el atleta, y que de alguna forma todo esto debe de funcionar también con el apoyo de las distintas autoridades vinculadas en la alcaldía. Digo, porque, por ejemplo, tú le estás poniendo el interés a eso y están sucediendo cosas, ¿no? Pero, digo, no sé si en todos lados, no sé si en la Comisión Nacional del Deporte, no sé si en las federaciones, no sé si realmente le están poniendo interés a ese tipo de cosas. Creo que de alguna forma en nuestro país existe pues de todo, ¿no? Nos encontramos a federaciones que están realizando un trabajo verdaderamente excelente, pero pues también nos encontramos a federaciones que probablemente su actuar no es el mejor en distintos rubros. Al final son las condiciones que hoy tenemos en nuestro país, y que sí tiene que ver mucho el liderazgo que está involucrado en la administración, en la toma de decisiones en los distintos espacios deportivos, ¿no? Todos somos responsables, desde la cabeza en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte hasta la base de la pirámide, que es en las escuelas,
en los municipios, en los centros deportivos. Y que hoy todo este conglomerado que pertenecemos al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte somos responsables. Sí, algunos probablemente con una conciencia mayor de lo que se debe de realizar y otros, y lo voy a decir de una forma responsable, sin conciencia, sin conocimiento y sin experiencia en el área. Pero ¿saben qué es lo peor? Cuando esa persona cree que está en lo correcto. Es correcto, que sabe, que conoce, que tiene experiencia. Y Eso que es lo peor pendejamente todavía. quiere corregir a los demás. Exactamente, exactamente. Y que hoy desafortunadamente nos encontramos a muchos liderazgos en nuestro país que toman decisiones con esas condiciones, que creen que porque practicó fútbol, soccer profesional, conoce qué es lo que se debe de realizar en estos espacios. Digo, y no hay uno, ¿eh? No, hay muchos, hay muchos. Conozco varios. No, y no únicamente en el fútbol, soccer profesional. Seguro, sí. Muchos atletas que han representado a nuestro país y de manera digna, importante, pero que hoy no tienen ni las habilidades, ni los conocimientos, ni las experiencias para poder estar encabezando distintos proyectos. Claro. Digo, y no vamos a decir nombres, pero... No, ni vale la pena, ¿no? En realidad, ni vale la pena mencionarlos. Al final, pues cada uno se pondrá el saco. Está cabrón. Exacto. Digo, si le queda, no sé. Oye, ¿hay saludos? ¿Hay algo así? Sí, Carlitos Durruti dice saludos. Chalitos. Saludos. Sí, digo, son tantas y tantas cosas las que podríamos estar hablando, que podríamos estar diciendo de esto que está llevando. La verdad es que no sé qué te ha parecido estar aquí platicando. No, con me nosotros. encantó en verdad, y como lo comenté al principio, es como estar en un consultorio platicando con el médico, con el otro amigo del médico, y de una forma muy agradable. En verdad me encanta. Es más, si tienen oportunidad después y que me vuelvan a invitar, yo encantado para poder platicar de otras cosas. Sí, claro que sí. Digo, Y me encanta este formato porque además es muy libre. sí, no, digo, algo aquí, genial. por ejemplo, te has dado cuenta que yo digo lo que se me pega la pinche gana. Es correcto. Y eso me Y agrada que lo más peor es todavía. que me vale madre, ¿no? Sí. Tú me dijiste a mí, productora, que podía hacer lo que se me pega la gana, Muy ¿no? bien. Entonces, así es el rollo, ¿no? Allá de aquel lado, amiguita, hay algo que me Un regalito. encantaría darle Ay, vean nada más. a Joffrey. Esto es tuyo, por favor. Muchas Digo, si quieres, gracias, en verdad. Muchas gracias. Digo, yo sé que has recibido un chingo, pero No, señor. en consulta con el doctor de Guante Negro, no. No, ese es el primero, además. Sí, En entonces, verdad lo agradezco mucho. Esto es un reconocimiento Muchas por haber gracias. estado venido a platicar con nosotros. Muchas gracias. Esto se los agradecemos mucho a nuestros patrocinadores que hacen el favor de ayudarnos con eso. Y de verdad, Joffrey, espero que en alguna de las paredes que más quieras, por ahí, Claro. lo puedas localizar. Muchas gracias. Digo, ya sé que es solamente un detalle que te estamos dando, pero lo hacemos con todo el aprecio del mundo. Muchas gracias. Sí, con todas las ganas por haber estado con nosotros. En verdad, muchas gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Digo, es un placer. Digo, Muchas gracias. no todas las veces tenemos la fortuna de tener a gente que, además de ser grandes amigos, buenos amigos, digo, así, que sea tan fácil poder llevar una plática, ¿no? Muchas gracias. Digo, muchas es gracias. tan sencillo llevar una plática, ¿no? La verdad es muchas gracias. A veces, digo, yo creo que a Carlitos también le ha pasado, de repente tenemos algún invitado que nos cuesta un problema. Digo, también a la productora le ha costado. Y decirle, oye, ¿qué pasó? Sí. Oye, no. ¿No? Y Oye. te avientas una letanía Sí, güey. para que te conteste. Y te responden, sí. Y te digan, gracias. Sí. Y sí, no, sí, gracias. Pero digo, tú tienes un gran don, Muchas que gracias. es precisamente el de la adicción, y todas y cada una de las cosas, conocimientos que tienes, de verdad, a mí me hubiera gustado, ¿no? Que hubieras podido hacer otras cosas, pero digo, la historia de cada quien
se va dando, ¿no? Es y correcto. yo no dudo ni tantito, te lo juro, Geoffrey, de verdad. No sé si podríamos apostarlo o no. No me gustaría que se viera así, pero algún día te va a tocar estar en los lugares donde tengas que estar, ¿sí? De la manera que tengas que estar. Digo, a todos nos llegan puntos, nos llegan momentos, nos llegan circunstancias. Digo, mucha gente, por ejemplo, a mí me ve y estoy aquí, allá, acullá, por todos pinches lados trabajando y haciendo cosas, y me dicen a mí, digo, otra, aquí también, güey. Así es, Claro. lo mismo te sucede a ti, güey. Un poco. Así es, y qué padre, ¿no? Que estén sucediendo ese tipo de cosas. La verdad es que ojalá nuestras autoridades se den cuenta de la clase de persona y de ser humano que eres, porque me consta, y no es porque te esté dando bola ni mucho menos, no, me consta que eres una persona que si alguien quiere platicar contigo y te para y te dice, oiga, fíjese que yo tengo la propuesta que sea, la situación que sea, tú estás determinando y dándole el tiempo que necesites. No, muchas gracias. Al final... Que independiente, perdón que te interrumpa, Geoffrey, independientemente de la gran persona, la gran capacidad que tiene como para llegar a algo importante. Muchas gracias. Y así, de verdad, o sea, así te lo digo. No, miren, Así va a ser, ¿no? Independientemente del cargo que tengo como funcionario público, creo que es una forma de ser de su servidor, ¿no? Porque creo que el día de hoy podemos seguir aprendiendo de muchas personas y que alguien que tiene la posibilidad de compartir algo, siempre es importante poder escuchar. ¿Y por qué no? Si esa idea, si esa propuesta se puede ejecutar y nosotros podemos ayudar para que se concrete, pues creo que tenemos esa responsabilidad de realizarlo. Simple y sencillamente. Digo, muchas gracias Gracias. por haber estado con nosotros, por haber compartido tus experiencias, tus cosas, Muchas gracias. tus logros, tu historia, Gracias. cabrón. O sea, Gracias, muchas gracias. para mí es de agradecerte Muchas gracias. este espacio de tiempo que te has dado para compartir con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Y de verdad, Muchas como gracias. amigo, te digo, estoy contigo. Muchas gracias, mi estimado. De verdad, Gracias, Víctor Hugo, gracias. aprecio tu persona, Gracias. aprecio lo que estás haciendo Gracias. y lo que vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Pues, Carlitos, ¿quieres decir algo más? No, pues yo de verdad que un verdadero placer estar aquí cada 15 días contigo, mi querido doctor. Por supuesto, hoy llegué encantado con este programa, con el doctor Geoffrey, y de verdad que ha sido verdaderamente un placer el haber compartido a esta plática. Pues bueno, no sé si hay alguien más haya escrito, haya dicho, haya hecho. ¿No? Pues bueno, únicamente en este caso mi Twitter es, ya saben, @Geoffrey Recoder, G con mayúscula, EOFFREY y junto Recoder, R mayúscula, ECODER. Ahí estoy a sus órdenes. Sí, y bueno, estamos en eso, estamos platicando, un gustazo estar platicando contigo. El día sábado yo tengo que ir a JFL, a la Liga Ok. de Combate Extremo. Vamos a ver cómo nos va allá con las peleas. Seguramente. Sí. bien. Y bien, le agradecemos a todas y cada una de las personas que le han dado la madre a su martes para estar con nosotros y para haber estado compartiendo este tiempo, este lugar y ese espacio. Ojalá que esto haya sido de su agrado y ojalá que todas y cada una de esas cosas que estamos vinculando, que estamos haciendo y que estamos tratando de otorgar, les hayan gustado. ¿Sale? Y al menos por hoy, mi querido doctor. Por el día de hoy, pésele a quien le pese, les duela a quien les duela, Hubo programa. El séptimo programa Mágico. ya, cabrón. Sí, ¿Qué número tan en bonito? consulta con el doctor del guante negro. Agradezco a todas y cada una de las personas que nos están viendo, que pasen una excelente noche, que Dios los bendiga. Cuídense. Bye. Muchas gracias.